Vamos a iniciar con el círculo principal del rostro, por favor, en la cabeza. Círculo principal, déjale suficiente espacio, repito, para el cuerpo. Círculo principal de la cabeza. Muy bien. En esta parte del círculo principal de la cabeza necesitamos comprender que no vamos a generar un rostro como tal. En este personaje, aunque no generamos un rostro, necesitamos hacer la línea de la mitad del rostro y la altura de los ojos. Muy bien. Mitad del rostro. Altura de los ojos no se alcanzan a ver, pero nos va a dar una referencia para poder colocar el personaje como tal a la vista, la posición en la vista. Muy bien. Ahora, después de esta parte de los ojos, después de la línea de los ojos, vamos a colocar precisamente el visor, que es lo que va a completar esta posición. Así que una vez teniendo ya el diseño base, generamos por favor el visor. Como de hecho últimamente hemos visto muchos visores, ¿no? En las caretas que usan en los negocios. Línea recta en la parte de abajo, línea curva en la parte superior. Y repito, vamos a generar un visor. El visor lo vamos a hacer de manera muy simple. De manera muy simple. Eso es lo que necesitamos realizar para poder comprender que no se trata de un rostro, sino de un casco muy cuadrado. Muy bien. Ahora, ahorita le metemos detalle en la parte central. Mientras tanto, vamos a generar, por favor, un volumen hacia la barbilla y hacia la cabeza. Esta parte tenemos que pensarla también un poco en 3D. La de abajo no tanto, la de la barbilla no tanto. La de la parte superior del visor, ahí es donde tenemos que pensar en 3D. ¿A qué se refiere esto? A cuando vamos dibujando, tenemos que pensar en que esto no es un objeto plano, no es un objeto como papel, sino que tiene volumen en su composición y se trata de una figura en tercera dimensión. Esta, por ejemplo, esto que estoy trazando es la parte de la base de la parte superior de la cabeza. Es la base. Después, aquí mismo le podemos dar una línea de grosor hacia arriba. Y aquí, ojo, hay unas partes donde se tiene un bajo relieve. Aquí tiene un bajo relieve al centro. Tiene un pequeño bajo relieve y nuevamente sube o se hace hacia el frente para poder unirse nuevamente a el borde del casco. Esto de aquí, trata de pensar en 3D, trata de que no realicemos dibujos planos, al menos no en estos ejemplos, ¿sí? Porque tienen muchísimo volumen, muchísimo figuras geométricas con suficiente volumen para pensar que son efectos o figuras en 3D. ¿De acuerdo? La parte de la barbilla. Aquí simplemente o nos conviene muchísimo colocar primero el recuadro central. Mira, no sé si lo ves, hay un pequeño recuadro central aquí. Este recuadro central. Y luego se extiende hacia los lados. Y aquí tiene que ser también simétrico. Tienes que utilizar muchísimo la simetría de las cosas para poder complementarlo, que tenga el mismo peso visual de un lado y el otro. Hacia la derecha es un poco más amplio, hacia la izquierda es un poco o mucho más angosto por la posición. ¿De acuerdo? Busca las formas y generamos una simetría a la izquierda y a la derecha. Y les digo, esta parte de la barbilla no tiene tanto volumen en 3D porque se ve únicamente el frente. Únicamente el frente. Y después de esto vamos a dar un volumen en los laterales. El volumen en el lateral básicamente hace más ancho el visor. Lateral izquierdo, lateral derecho. Y se realiza un poquito más ancho el visor. También el lateral de la quijada.
Aquí en la parte de abajo ya hay que pensarlo un poquito en 3D. No se alcanza a ver de todo completo porque hay muchísima sombra, pero vamos a intentar realizarla lo más preciso posible. Antes de pasar a cualquier otra cosa, primero vamos a realizar o a darle el acabado con las sombras. Es correcto, vamos a realizar 3 diferentes, Isaac. Van a ser 3 diferentes y van a ser 3 estilos diferentes también, entre guerreros y soldados, muy emblemáticos o icónicos para poder trabajar 3 diseños diferentes. Por ejemplo, pues es ¿cuál estilo les gustaría en que encaje este personaje de Halo? ¿Y cuáles otros conocen? Ahí me mencionaban, por ejemplo, Rambo, Rambo, ¿verdad? Así de que todo, este, fortachón, casi que sin ropa, ¿no? Nomás el puro pantaloncillo. Muy bien, realista. Este personaje exactamente es de fantasía. Es de un género, bueno, en la ilustración es el realismo mágico. El realismo mágico o el realismo también del futurismo es en lo que se puede clasificar en estilo robot exactamente o mecánico. Los mechas, ¿no? Que los personajes tipo Transformers son los que encajan también en este personaje. Son personajes, como les digo, el estilo también apocalíptico, en donde, bueno, eso ya conlleva un poquito más la escena del fondo y el ambiente. Por lo tanto, tiene una combinación de varios estilos. También es un estilo americano, el del típico soldado americano, grande, fuerte, y que salvador del mundo entero, ¿no? Salvador del universo, casi, casi. Bueno, vamos a comenzar con las sombras. Debajo de cada parte del volumen que ya le dimos, vamos a intentar generar una sombra sencilla, muchachos. Primero una sombra sencilla. En la parte de abajo, esta es la parte más notoria. Una sombra sencillita. Pero aquí, muchachos, en esta parte de la sombra sencilla, vamos a intentar observar que la mayor cantidad de sombra va totalmente negra. Así que define primero con una sombra clara, sin presionar demasiado, define un poco y después marcamos un poco de detalle, no sé si lo alcanzas a observar. Hay unos pequeños líneas decoradas en esta parte de la base del casco y todo lo demás vamos a intentar marcarlo un poquito más fuerte, de tal manera que si observamos del lado izquierdo que hay más oscuridad, está totalmente negro. Del lado izquierdo ya casi no se marcan aquí las formas, simplemente le clavamos un poquito más el lápiz, presionamos más fuerte en el lápiz y como les mencionaba, aprieten un poquito la mano sobre el lápiz, ahorquen un poquito en el lápiz, nada más no le vayan a sacar el grafito, ahorquenlo tantito para poder hacer un poco de trazos más violentos, literalmente, para realizar estos trazos. Tiene que tener muy buen contraste, ¿eh? Y repito, el alto contraste es las partes más iluminadas llegan a totalmente blanco y las partes más oscuras llegan a totalmente negro. No le vamos a hacer todo el detalle en la textura de la ropa, eso lo vamos a hacer de una manera general, pero quiero dar una primera base para que puedas completar tú el resto. En la parte frontal de esta zona del casco, observa que tiene mucha textura metálica. La textura metálica se traduce con muchísimos garabatos. Con el borrador, repito, también puedes apoyarte para limpiar un poquito los espacios y generar mayor iluminación con el borrador. Y la textura metálica, como mencionábamos hace un momento, trata de hacerlo ligeramente con garabatos. Los garabatos para una textura metálica te ayuda a comprender que son piezas maltratadas, ¿no? Resultado de las batallas. Y otra cosa bien importante, donde haya mucho brillo, trata de generar una silueta.
por ejemplo, aquí en el brillito del lado derecho. Trata de generar una silueta. Enmarca el brillo, vaya. Enmarca el brillo. Rodea el brillo, mapéalo para que ese espacio se quede vacío y ya no lo vayamos a tocar al momento de ir avanzando con el dibujo. Ejemplo, aquí en la parte del visor también, en la parte del visor antes, con tu borrador nos conviene limpiar primero el espacio. Aunque hayamos trazado la mitad del rostro, la altura de los ojos, eso no nos va a servir. Nos sirvió al inicio para colocar el visor, ya después lo podemos limpiar para colocar todos los brillos y las sombras en este punto. Hay que observar muchísimo todas las bases y principalmente lo que se refiere para detallar el visor es mapear o realizar la silueta de los brillos principalmente. Todo lo que quede, todo el resto del detalle va a ser para la sombra. No tiene una definición de brillo muy básica. Vamos generando mapitas. Aquí me faltó colocar parte de la armadura en la barbilla también. Esto de aquí. Esto es parte no del visor, sino de la base en la barbilla. Esto que estoy haciendo. Y nuevamente regresamos con los brillos en el visor. Observa las formas. Les digo, no tiene una forma precisa. Una figura geométrica marcada no la tiene. Tienes que observar más o menos la forma nada uniforme de las manchitas de iluminación. Y todo el resto lo podemos sombrear, pero nuevamente empieza por una capita tenue, una capita no tan oscura. Marcamos una primera capa de sombra alrededor de los brillos. Como ya mapeamos los brillos, ya no debemos tocarlos, esos se quedan totalmente blancos. Y para las sombras, comenzamos primero con una capita clara de sombra y en las partes más oscuras vamos sumando. Vamos sumando las formas más elaboradas en la parte más oscura. Tiene muchísimas formas, pero vamos a simplificarlo, repito. Si no, nos llevaría una semana completarlo. Generamos de manera sencilla las formas de sombra más intensa. Y con estas manchitas, con estas siluetas, generamos el alto contraste. Trata de presionar, abraza un poquito, inténtalo, abraza un poquito más fuerte el lápiz, como que si lo estuvieras apretando como si estuvieras enojado, como si estuvieras enojada. Y intenta hacer el trazo ligeramente más violento, como si estuvieras enojado o enojada cuando quisieras dibujar, cuando estés dibujando. Y eso nos va a ayudar un poquito a realizar trazos un poco más aptos para este tipo de personajes. Muy bien. En algún momento les he comentado que cuando se trata de dibujar algún proyecto, alguna imagen especial, se utiliza muchísimo la música para generar un estado de ánimo. Si quieres dibujar un soldado, es bien recomendable que pongas características en tu ambiente para poder dibujarlo. Hay diferentes artistas, muchachos, que su estilo es realizar dibujos con muchísima violencia. Y antes de dibujar, lo hacía mucho Jackson Pollock, por ejemplo. Les he comentado en algunas ocasiones que Jackson Pollock era muy temperamental y antes de pintar o antes de dibujar, él se ponía a pegarle a un costal de box. Se ponía a pegarle un costal de box, empezaba a pegarle y hasta cuando ya se sentía demasiado enojado, empezaba a pintar y empezaba a aventar las cubetas a los lienzos. De tal manera que
la naturalidad en las pinturas, se podía reflejar ese enojo bastante marcado con que tal cual, la técnica del dripping que se le llama, las salpicaduras de pintura sobre los lienzos. Y aquí nuevamente, si te recomiendo que aprietes un poquito el lápiz para que sientas precisamente que el trazo se va generando de manera más rudo, un poco el trazo hay que generarlo. Tal vez estás de muy buen humor ahorita, ¿no? Y hay que provocar esa parte de la sensación para que pueda resultar un poco natural nuestro trazo. Incluso cuando aprietas un poquito el lápiz, obligas a que salga el trazo ligeramente más rápido. Esto te ayuda para poder realizar ese tipo de dibujos. Y también escuchar música de rock, metal o lo que sea que busques, ¿no? Un soundtrack de Doom, uy, qué chulada. Me acuerdo que lo jugaba cuando estaba niño. En la, en la, en la prepa fue cuando más lo jugaba y nos íbamos a un ciber precisamente y nos poníamos ahí a hacer las retas de Doom. Vamos a generar, por favor, muchachos, el, toda la parte del cuerpo, pero aquí vamos a intentar realizarlo no tan elaborado todavía. Primero vamos a hacer toda una base, toda una estructura y después ya le damos un poquito de espacio para que tú lo puedas continuar. Sí vamos a hacer unas partes así como lo que acabamos de hacer, pero lo ideal es que tú lo puedas entender y después lo puedas completar. Muy bien. Algo muy similar a lo que vamos a hacer con este es como comúnmente se realizan los diseños, por ejemplo, de Transformers. Vamos a dibujar el cuello, por favor. Parte del cuello, todo se va a realizar de manera muy cuadrada, por así decirlo. Muy cuadrada. En la parte del pecho, como tal, la figura humana, necesitamos basarnos de una figura tradicional para poder darle los detalles. Aquí generamos la mitad del pecho, que es una línea vertical, y la silueta del pectoral es un trapecio con 4 lados diferentes. Primero generamos este trapecio casi rectángulo con perspectiva. Un rectángulo con perspectiva para la parte del pectoral. En la zona del abdomen casi no se alcanza a ver, pero vamos a intentar nada más marcar la pequeña silueta también en trapecio de el abdomen hasta la cadera. Y aquí lo más interesante es, por ejemplo, el arma y los brazos. Es lo más completo que vamos a desarrollar en el ejemplo de este dibujo. Y para poder hacer una idea de qué tan grande o qué tan largo va a estar la pistola o el arma, qué tan abajo, podemos visualizar un poquito y contar a ojo cuántas cabezas de distancia hay hacia abajo. Pero repito, no lo midas, trata de visualizarlo únicamente e intenta hacer que salga igual o un poquito más grande. Por lo tanto, si comenzamos con los brazos antes de la pistola, aquí por ejemplo generamos un hombro ligeramente cúbico. Observa, el cubo que voy a formar aquí es para la zona del hombro. Todo el diseño del personaje o la gran mayoría del personaje tiene que estar formado por cubos, por cajas. No es una anatomía natural de músculos, por ejemplo. Aunque sí el traje en algunas partes está diseñado relacionado a los músculos. Aquí se alcanza a ver, por ejemplo, un ovalito, un ligero óvalo para el bíceps, pero en lugar de generar el bíceps, nosotros podemos realizar otro cubo para esta parte del brazo entre el hombro y el codo. Una cajita, por ejemplo, aquí. Se alcanza a notar los laterales, ¿no? De la cajita en el brazo del personaje. Después otra más, otra cajita más en la zona del antebrazo. Trata de hacerlo transparente para que puedas comprender el efecto 3D de este personaje. Aquí nos ahorramos las manos.
Solamente se alcanza a ver muy poquito una zona de los dedos. Primero esto, muchachos. ¿De acuerdo? Primero se genera con un estilo muy similar a Transformers. Muy bien, y una vez que ya comprendemos esta parte, lo demás va a ser sencillísimo. Vamos a hacer esto mismo para construir todo el cuerpo y después le damos las luces, sombras y un poco de detalle. ¿Qué generamos primero, muchachos? ¿El otro brazo o el arma? Aquí no se alcanza a ver las manos, por lo tanto, el arma es lo que va enseguida. Aquí principalmente hicimos este brazo para poder posicionar de manera general el arma. Y aquí lo que te recomiendo que hagamos es primero una línea, un eje central, porque luego si no colocamos un eje central se nos pierde la alineación de las formas. Lo voy a marcar con rojo para que no se me pierdan. Ese sería un eje central. Sobre el eje central vamos a colocar todas las cajitas también, todas las cajitas, comenzando con la parte más que está hacia el frente, la parte que está hacia el frente. Y aquí observamos un cilindro. Primero un cilindro. Después, si logras apreciar la figura que sigue, tiene una base cuadrada. Y aquí hacia la parte de atrás, primero les recomiendo que hagan todo un eje. No le des todavía el detalle, primero es todo un eje. Este eje básicamente es como un pequeño tubo cuadrado. Un pequeño tubo cuadrado que va a ser nuestro eje. Después de poner este eje, todo lo demás va a resultar bastante sencillo y nada más vamos a ir montando como Legos. El mejor ejemplo que les puedo dar es como estar armando con Legos una figura. Luego vemos el tema de perspectiva, porque aquí no va a haber demasiada perspectiva. Sí, en algunos ejemplos sí, pero en este no tanto. Y es un tema un poquito elaborado también. Pero esta posición, por ejemplo, muchachos, esta posición es cuando la cámara está de abajo hacia arriba. ¿Alguien sabe cómo se le llama a esa toma? A ese ángulo de cámara cuando la toma o la cámara está posicionada debajo del personaje, que lo estás viendo de abajo hacia arriba. ¿Y qué significa para ese tipo de personajes? Es muy utilizada. La vista de gusano, muy bien, o la vista de hormiga, o en fotografía es el contrapicado. Generamos, por favor, otro muy similar a otra cajita en la parte superior. Esta la voy a marcar con azul para que no se me pierdan y lo puedan ver claramente. Otro cubito en la parte superior. Repito, lo pueden exagerar, pueden marcar de manera más grande este, esta figura. Pueden exagerar las figuras. Fíjate, aquí es como la punta o la nariz de un avión. Está la parte superior, lo que lo estoy marcando en azul, otro recuadro, y después se une hacia el frente para darle como la nariz de un avión. Si se alcanza a notar, ¿verdad? Es un cubo, pero al frente está en diagonal. Esto mismo vamos a colocar, por ejemplo, en la parte de atrás, no más grande, pero tiene una forma muy similar en esta parte trasera. Repito, lo puedes exagerar un poquito más, no importa que se vea mucho más grande el arma, lo que nos interesa es que se forme correctamente con las figuras adecuadas. Esta de aquí, lo marco en azul para que no se me pierdan. Y hacia la parte de abajo, de igual manera, hay una forma muy similar. Y aquí para no batallar tanto, podemos hacerlo un poco más directo, únicamente la parte visible. Muy bien.
Esa sería la base del arma. Ya después viene toda la decoración, que si nos ponemos a observar, únicamente voy a hacer una parte, repito, porque si no nos llevaría una semana. Recuerden que es primero una clase y ver cómo es que se realiza, ¿no? Ya lo demás es de acuerdo al tiempo que le pueda dedicar cada quien. Voy a generar el detalle en esta parte de arriba, el cubito de arriba, dándole el volumen o el efecto en 3D. Aquí hay unas líneas muy marcaditas que también se generan con alto contraste. Y recuerden, el alto contraste debe llevar mucha luz, totalmente blanca, la mayor cantidad de luz que llegue a blanco y la mayor cantidad de sombra que se quede en negro. Aquí, por ejemplo, hay unas líneas claras para la decoración de esta parte en el arma y generamos una silueta de brillo aquí en la parte superior. En la parte superior generamos una siluetita de brillo y esto lo vamos a dejar vacío. Todo este frente lo dejamos un tanto vacío hasta la punta. Si se te cruzan las líneas un poquito ahí, tráete tu borrador y limpia un poco los espacios para que pueda tener una buena iluminación. Esos espacios de mayor iluminación deben de quedar 100% vacíos. Y todo lo demás lo podemos ir sombreando y texturizando al mismo tiempo. Que si lo hacemos con una sombra normalita, pues puede ser en el sentido de la cajita, ¿no? Del recuadro que hicimos para formarlo. Y las partes más intensas tienen que ser totalmente negras. Totalmente negras. Observa el espacio vacío que tienen las líneas blancas, las líneas con más brillito en la decoración del arma. Y vamos rellenando sencillamente. Primero es darle forma, después es delinear y mapear los brillos, las sombras. Y el tercer paso puede ser el rellenar con alto contraste las sombras más intensas y generar por capitas las que no son tanto. ¿De acuerdo? Si aumentamos un poquito también la sombra en la parte frontal, sería observar dónde va la luz y la mapeamos. Primero mapeamos la luz. No se les olvide primero mapear la luz. Primero saber dónde va la iluminación y el resto ya lo podemos sombrear. Si te adelantas y no señalas primero la iluminación, muy posible el error más común es que tapes la iluminación y te quede todo negro. Entonces, de preferencia, primero hay que siluetear la parte iluminada. Muy bien. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿No? Alto contraste, mucha luz, mucha sombra. Vamos a continuar con el otro bracito. Y aquí en el otro brazo, lo que alcanzamos a observar antes de dibujar desde el hombro hasta el codo y el codo de la muñeca es primero la mano. Y aquí en la parte de la mano generamos un recuadro para señalar la parte externa de la mano primero. Primero la parte externa de la mano, que aquí también no se alcanza a observar muy completo, pero podemos notar que tiene volumen. Todo va a ser con volumen. La gran mayoría del personaje va a tener muchísimas cajas. El antebrazo hacia la parte de atrás. Otra cajita. Otra cajita para el antebrazo. Más cortita porque está ligeramente... Si estuviera transparente, sería esto, miren. Si estuviera transparente, sería esto. El codo aquí se marcaría como un pequeño trapecio. Y después hacia el hombro. Hacia el hombro, que aquí, como no se ve muchísimo detalle, solamente formamos en esta posición. Aquí me voy a adelantar a la parte de la armadura en el hombro.
Y repito, si lo quieren exagerar, es mejor a que lo dejen muy flacucho. Ya que puse esta formita en el hombro, voy a hacer la de la derecha también. Observa que son muchísimos cuadros, muchísimos, muchísimos cuadros, como caparazón de tortuga, como pirámide, muy plana, como un diamante. Lo principal en ese tipo de dibujo, muchachos, es muchísimo la observación. En la parte de los trapecios, encima de los hombros, aquí podemos generar precisamente también todas las formas cuadradas que aparecen encima del pecho. Puedes dibujarlo directo, de todas maneras son figuras muy, muy, muy simples, pero les digo, se van formando como Legos se van formando. Aquí le voy a adelantar con una sombra para que no se me vayan a perder. Darle volumen y hacia atrás de igual manera. Muy bien, tratemos de repetir esto, aunque del lado izquierdo es más sencillo, pero tratemos de repetir esto mismo del lado izquierdo. A la izquierda únicamente se alcanza a apreciar el cuadradito con los dos orificios triangulares. Y de ahí hacia atrás. Muy bien. Antes de pasar a las piernas y a todo el resto, vamos a darle un poco de decoración en toda esta zona para poder intentar hacer que se vea muy similar a lo del el rostro, el casco en el rostro. Así que por favor, primero vamos a intentar darle la mayor cantidad de sombra y detalle en esa parte del cuerpo para pasar a lo demás y ya de manera muy sencilla pues lo vamos a interpretar. Terminamos la parte del arma, silueteamos de manera muy sencilla, trae tu borrador, limpia las partes de iluminación, que no se nos atraviese ninguna línea para que no vaya a afectar y que se vean bien las formas. Pueden ser texturas muy simples para generar en el aspecto del metal, pero no se olviden de presionar fuerte cuando se trate de generar una sombra bastante, bastante intensa. La decoración de toda la parte metálica del arma, puedes hacerlo con figuras muy simplecitas, no intentes observar de que esta parte cuál es y cómo se llama y cuál es qué es lo que compone el arma. Más que eso es observar las figuras geométricas que existen en toda la composición. Me faltaron abajo los dos cilindros. Antes de colocar lo demás, necesito ubicar estos dos cilindros en la parte de abajo, como tipo corchos. Y lo mismo, mapeo el brillo y le doy la forma.
Traten de divertirse mucho en estas figuras en lugar de que traten de hacerlo exacto. Intenten únicamente jugar con figuras geométricas, aunque sean muy simples. Por ejemplo, toda esta parte del arma, si la rellenamos como tal y nada más le dejamos algunos espacios vacíos, no se va a ver mal, se va a ver parte de lo mismo. Si la base ya la colocamos de manera correcta, lo demás no tiene, no se va a ver tan mal. Y aquí en la parte de la mano, sencillamente lo único que vamos a realizar es la zona del guante, no tanto el diseño de un dedo o de los dedos, más bien de los nudillos, es simplemente la posición del guante. Y les digo, mucho lo que nos ayuda bastante el alto contraste es precisamente a perder detalles y a generar una muy buena profundidad en los elementos, que la mayoría de las veces siempre se aprecia que existe una sola fuente de luz para cuando iluminan a ese tipo de diseños. Una sola fuente de luz que le ilumina ya sea de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, de un lado, y que genera mucha luz donde le pega la iluminación y muchísima sombra del otro lado porque sencillamente no hay otra parte donde le rebote la luz y que pueda verse un detalle muy iluminado, ¿no? Como luz de día. En la parte del antebrazo también observamos mucho la decoración. Y en esta parte te recomiendo muchísimo también que si utilizamos un poco de garabatos, apretando un poquito el lápiz y de manera más lineal podemos construir las luces y las sombras. Más bien las sombras. El verse sucio también le puede ayudar muchísimo al trazo. La rayadura del metal. Apóyate con el borrador en caso de que quieras detallar algunas partes lineales. Y una sombrita no tan oscura para rellenar los espacios restantes. Aquí en el bíceps es bien poquita textura la que ya se alcanza a ver, es mucha más sombra entre la mano, el arma y el brazo. Muchísima sombra. Se trata de simplificar más que construir una armadura que sencillamente no está totalmente definida, es mucho más el juego de las figuras. Los hombros son los únicos que están más definidos. Son los únicos que están más definidos. Y colocamos las partes más oscuras. Presiónale ahí un poquito más fuerte. Ahora fíjate, primero hicimos el arma para poder colocar el brazo. El arma va por enfrente, va enfrente de todo. Por lo tanto, nos conviene primero empezar por esta parte. El otro brazo va encima del pecho. Por lo tanto, nos conviene también aquí comenzar desde la mano hacia el hombro y después dibujar el pecho. Tiene mucha mayor claridad. Por lo tanto, aquí, en lugar de ir sombreando, vamos definiendo sobre las figuras que ya colocamos. Aquí nuevamente para delinear, por favor, presiona un poquito más el lápiz
abrázalo, ahórcalo y trata de generar unos trazos ligeramente más violentos. Y aquí en lugar de sombrear, repito, vamos delineando. Vamos delineando. Observa y delinea. Si lo construimos en un sketch, lo principal es el delineado. Apóyate con el borrador y limpia algunas partes. Si crees que está bastante revuelto, limpia las zonas de mayor claridad en el personaje y después defines para que resulte un poco más sencillo darle la forma. Y las partes de las sombras, de preferencia, como no son tan oscuras, tampoco las dejes vacías. Generamos un poquito de textura en garabato para formar la zona metálica. Y aquí en la parte del bíceps, como les mencionaba, sí se alcanza a ver un ovalito. Y generamos también la decoración de esta parte. Y para no regresarnos, sombreamos inmediatamente, texturizamos inmediatamente. Que quede ya listo antes de que nos regresemos y no sabemos ni por dónde iniciamos. Hay una parte muy oscura en la zona del codo. La rellenamos totalmente, toda esta zona. Y bien recomendable, siluetea la luz, déjala vacía. Y genera muchos garabatos. Para la rayadura principalmente del metal. Aquí en el hombro tiene una textura más gris, diferente al resto. Es como la parte interna, ¿no? La parte interna que no es metálica. Por lo tanto, lo podemos sombrear mucho mayor. Y repito, para los que tengan un lápiz más oscuro, que ya lo conozcan, que ya conozcan el uso de los lápices, úsenlo. Aquí ya solo me queda completar la zona del pecho. Pero repito, déjale, mapea primero los brillitos. Y en la zona del pecho simplemente voy delineando también, es mucho más sencillo ya. Aquí en esta parte del pecho. Que sigue la línea del pectoral, por ejemplo. Mucho sigue la línea del pectoral. En la parte del cuello, casi una V se forma
Y tiene muchísimos detalles no definidos, que sencillamente vamos jugando con formas, líneas sobre todo, y garabatos para rellenar y marcar la textura. Y totalmente negro para las partes de mayor cantidad de sombra. Y repito, en la parte de las capas de sombra, trata de empezar con una capita clara, mapea los brillos y rellena con mucha presión en la mano las partes más oscuras. ¿Quién ha jugado con Legos, muchachos? Levanten la mano los que han jugado con Legos. Los que han armado piezas así muy elaboradas con Legos. Es algo muy similar el hacer ese tipo de dibujos a armar Legos. Armar piezas con Legos. Porque requiere de muchísima paciencia y bastante observación para ver dónde va, por dónde van las formas, ¿no? Por dónde se va construyendo mejor. Qué tanto le ponemos de un lado, qué tanto le quitamos, o si modificamos, lo tenemos que hacer en el momento, si no, arruinaríamos toda la pieza. Así que es algo similar. Esto de aquí es algo similar. Me voy a esperar un momentito en este punto para que nos alcancen todos los demás. Y es que me emociono luego. Ahí está, primero esa parte. Está bien intensa, ¿verdad? Primero esa parte, muchachos. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor. ¿Se entiende, muchachos? No se trata de formar el super detalle en las figuras y dibujar la tuerquita, ¿no? A menos de que quieras un hiperrealismo. Pero el jugar con los líneas y los trazos violentos, el alto contraste, el rellenar con el lápiz, te ayuda muchísimo a no tener que dibujar tanto detalle. El jugar muchísimo con el alto contraste en las figuras. Levanta la mano los que son nuevos. Los que son nuevos, bienvenidos y bienvenidas. Ahí en el chat me pueden poner la palabra Elvis cuando ya terminen de hacer hasta este punto. Y con la palabra Elvis yo sé que ya terminaron y poder avanzar. Y los que no terminan me ponen la palabra Jackson para saber que aún les falta un poquito y detenernos para que nos puedan alcanzar. Muy bien. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Los demás, antes, para que los demás nos alcancen hasta este punto, nos pueden limpiar con el borrador, por favor. Limpia en algunas partes donde se te haya pasado la mano y digas, híjole, es que aquí a lo mejor no había tanta sombra, ¿no? Y le pusimos muchísima sombra. Retoca, limpia con el borrador para generar luz y aumenta un poquito las sombras donde lo requiera. O define en algunas partes que se nos haya pasado también la mano y que nos faltó definir porque nos emocionamos sombreando. Define también en algunas partes. ¿Dudas hasta este punto, muchachos?
Perfecto, me falta nada más una. Aquí en el arma no los había visto. Tiene como unos dientecitos en la parte de abajo. Y luego aquí se atraviesa la zona de la pierna, pero ahorita la vamos a colocar. Las piernas, muchachos, únicamente voy a dar la base y después ustedes las van a completar. ¿De acuerdo? Voy a dar únicamente la base y cada quien las va a completar en su tiempo. Parecen dedos, estarían demasiado separados, pero bueno, está bien si lo quieres tomar como dedos, está bien. En la parte de la pierna generamos cilindros y recuadros, pero principalmente cilindros. Primero colocamos, lo voy a marcar con rojo para que no se me pierdan. Sí, claro que sí, va a ser con las figuras que vamos a generar, Alejandro. Boceto de esqueleto, desde la cadera a la rodilla. Ay, perdón. De la cadera a la rodilla marcamos una línea y un puntito. De la rodilla al tobillo. Y aquí generamos el pie. Antes de hacer cualquier cosa, necesitamos comenzar con el pie, porque sencillamente está delante de todo lo demás. Aquí primero que nada, voy a hacer lo siguiente. El mío está sucio, pero increíble, dice, muy bien. Aquí en la zona del pie, primero colocamos este boceto de esqueleto, ¿de acuerdo? Y para la parte del pie necesitamos observar las figuras sencillas. Observen. Hasta donde quepa, Yaneli, de preferencia hasta donde quepa. No intenten forzar a que quede dentro de. Luego se va a ver chaparro. Generamos un volumen, observa, para la planta, perdón, para la parte externa del pie. Dibujamos como una bota cuadrada como tal, pero repito, trata de pensar en 3D, trata de que lo que vamos a dibujar se trata de figuras que no son planas. Así que formamos un tanto el relieve de la botita, el relieve de la bota. Si le queremos dar un poquito de detalle, al menos en Sketch, lo pueden hacer, pero no le dediquen mucho tiempo la sombra y en el delineado todavía hasta que esté totalmente construido. Miren, parece una lavadora. Es una lavadora, aquí están los botones. Aquí hay otro triángulo, bueno, no es un triángulo, es más el lateral en la parte izquierda. Y aquí se alcanza a apreciar un poquito el recuadro, por ejemplo, del talón. El recuadro del talón. Muchísimas figuras simples, ¿de acuerdo? Ahí está, por ejemplo, esa zona del pie. Hacia la rodilla, les recomiendo primero que señalemos, por favor, con un hexágono la zona de la rodilla. Un hexágono de preferencia. Y después marcamos con un cilindro del tobillo precisamente a la rodilla. Primero este cilindro. Y después le damos un poquito de volumen. Aquí le metemos un óvalo o un círculo para darle un poquito más de anchura. Y obtiene esta forma ya con el volumen. Bien. Del tobillo hacia la rodilla. Y después otro cilindro que va a unir de la rodilla hacia la cadera. A esta parte. Eso es lo primero que tratemos, por favor, de hacer cuando se construyen ese tipo de personajes. Una vez tuvimos una clase de Transformers, por ejemplo, y eran puras cajas, puras cajas. Muy bien. Ay, me salió bien piernudo. Pero eso está mejor a que salga como San Bigotes, ¿no? La piernilla así, las piernillas chiquitillas y el pecho grandote. Como Johnny Bravo. Ahí ajustamos. Ahí mismo podemos ajustar. Muy bien, también el zapato
El zapato sí le conviene que esté más grande de lo normal para que pueda tener esa perspectiva. El significado de que la cámara esté de abajo hacia arriba le da poder al personaje, le da poder. Generamos la piernita que va hacia la izquierda. Generamos la pierna que va, que no le apriete el zapato. El cilindro que va de la cadera a la rodilla. Está luchando contra el coronavirus. Otro cilindro aquí. De la cadera a la rodilla. Y esta parte de la rodilla no se alcanza a apreciar demasiado. Podemos dibujar este recuadro. Y después otro cilindro que va de la rodilla al tobillo, pero ese cilindro es más flexible. Espero que lo puedan detectar. Es como un cono, casi como un cono, pero la punta no termina en punta, vaya, termina en otro pequeño circulito o óvalo más pequeño. Y ya después nuevamente la bota, mismo diseño que el anterior. Ligeramente de perfil. Y ahí está. Siento que me quedó muy grande. Voy a regresar un poquito para hacerla un poco más pequeña. Ahí mismo corregimos. Ahí mismo tratamos de corregir. Si sienten que les quedó también muy grande, ahí mismo corrijan. Es más fácil eliminar esto que haber hecho toda la sombra directa y después corregir casi todo el dibujo, ¿no? Entonces corrijan de inmediato. Si ya se dieron cuenta de que se ve diferente o muy pequeño o muy grande, corrijan de inmediato. Y como se trata de una figura con muchísimo contraste, podemos ir camuflando las líneas. ¿De acuerdo? Ahí está, hasta ahí le vamos a dejar y vamos a pasar al siguiente. Lo demás, la decoración, le pueden dar una decoración así súper simple, por ejemplo en la pierna. Una decoración súper simple nada más para saber por dónde van a realizar sus sombras. La formita, fíjate que esta formita de la pierna izquierda me gusta mucho. Cómo se ve el diseño de encima de los chamorros. Y hay que observar nuevamente para poder delinear toda esta parte y poder sacar las figuras como si fueran piezas separadas, armadas. Muy bien, Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor. Elvis, cuando llegues hasta este punto. Y vamos a intentar, repito, cuando ya tengas toda la base, lo que sigue, que cada quien en su tiempo libre le va a intentar completar todo el detalle. Tómale foto de pantalla si gustas, si no lo puedes buscar en internet así tal cual como el personaje de Halo. Y te van a aparecer un montón de opciones muy similares. Espero que no les haya quedado el cuerpo más pequeñito. Si no te quedó el cuerpo más pequeñito, entre más grande mejor. Lo puedes exagerar, puedes hacer un concept art, un diseño de personaje mucho más exagerado y se va a ver bastante bien. Vamos a pasar con al siguiente. Sí, claro, va a quedar así bien, bien macizo, ¿no? Vamos a pasar con el siguiente, muchachos. El siguiente va a ser un medio cuerpo o
creo que es de la boca del estómago hacia arriba. En el siguiente personaje, muchachos, es uno también de los soldados tradicionales. ¿Cuántos vieron la película de 300? ¿Conocen a Leónidas? Sí, claro, Benjamín. Puedes completarlas luego. Como quiera, puedes buscar la imagen ahí en internet y completarlas. Bien, vamos a generar ahora este personaje de Leónidas, únicamente lo que se alcanza a ver. Y aquí vamos a intentar comprender un poquito la perspectiva precisamente también del personaje. Aquí en la parte de la perspectiva necesitamos utilizar muchísimo las figuras naturales primero. Ese es uno de los personajes que son más naturales, pero con el mismo estilo. Nada más corro este para acá. Y listo, vamos a trabajar este personaje. Si vieron, levante la mano quien sí vio la película, la de 300. Hay una escena, bueno, es la que más me gusta, al inicio, ¿no? Cuando van a la guerra y les preguntan de que, pero Rey Leónidas, ¿por qué va a la guerra si no estamos en guerra? Y dice Leónidas, no, es que nadie está en guerra, es mi guardia personal. Es mi guardia personal de 300 hombres. De preferencia horizontal, Greta. Si lo quieren hacer en toda la hoja, que de preferencia, si se puede, que lo hagan en toda la hoja, sería lo ideal. Para poder marcar precisamente todos los detalles de luces, sombras y aspectos que tengan mucha definición. Horizontal. Línea de la mitad del rostro. Círculo principal, mitad del rostro. En una posición 45 grados. Barbilla, recuerden que esos diseños son cuadrados. Al momento de diseñar la barbilla, trate de utilizar líneas rectas. Esas líneas rectas también le van a dar muchísimo dinamismo y fortaleza al personaje. En la parte del cabello, perdón, la línea de los ojos primero. Línea a la mitad del círculo. A la mitad del círculo. Y el volumen del cabello, que ya casi diseñamos casi directo el cabello hacia arriba y hacia atrás. La oreja por detrás del círculo principal. Y también, si lo quieres exagerar un poquito más, sería lo ideal, igual o mayor cantidad de tamaño en el cuerpo, sería mejor. Así que no le tengas miedo a la parte de la proporción. Como no lo vamos a medir, tienes que exagerar un poquito para que obtengas ese efecto más completo. La parte del cuello, si lo exageramos un poquito más, sería algo así. Aquí viene importante la silueta de la barba. ¿Se acuerdan cómo es la barba de Leónidas? Y una vez que colocamos la barba, incluso podemos limpiar la línea cuadradita al inicio que colocamos. Si ya nos sirvió para poder utilizarla y colocar la barba, la podemos limpiar. Bien, ahora fíjate muy bien. En este tipo de personajes, cuando hay escenas muy dramáticas, o bueno, no dramáticas, sino con muchísima alto contraste precisamente, la mayoría de la fuente de luz la colocan justo arriba del personaje, justo vertical, justo encima de la cabeza, de tal manera que si dibujamos, por ejemplo, los ojos, si dibujamos los ojos, lo único que nos conviene realizar es únicamente la separación entre lagrimal y lagrimal. Esto de aquí.
entre lagrimal y lagrimal. Y después observa que se forma un pentágono. Observa, aquí por ejemplo, en el lagrimal es un lado, dos, tres, prácticamente la silueta de la ceja, cuatro y cinco. Este pentágono engloba la nariz, la ceja, la caída de la ceja y un piquito para el pómulo. ¿De acuerdo? Si alcanzan a observar esta silueta en el rostro. Hay algunos que me están escribiendo en el otro chat, el que tiene la palabra, la letra E, el donde dice estudios de arte free, donde pueden escribirme y ahí sí los veo. Pentágono, bueno, del lado izquierdo, bueno, también es un pentágono, es un poquito más junto, pero es nariz, ceja, el lateral de la ceja y un triangulito hacia abajo. Es correcto, muy similar a Gladiador. No, el Gladiador no tenía barba. Esto de aquí, muchachos, un pentágono con el piquito hacia abajo. Después de colocar el pentágono, dentro de esos pentágonos, dibujamos el ojo. Y el ojo, para darle mayor característica al personaje, lo podemos construir también con líneas y formando un rombo horizontal. Este rombo horizontal. Rombo horizontal a la izquierda. Y rombo horizontal a la derecha. Muy bien, pegadito de preferencia a las líneas de los lagrimales. ¿Correcto? Rombos, primero rombos. Después, si dibujamos, por ejemplo, el iris y la pupila, esos son es lo único que puede quedar muy marcado en círculo y con un alto contraste muy sencillo. Lo principal es iris y brillo. Es lo principal. Colocando el iris y el brillo se aprecia la textura cristalina del ojito. Iris y brillo. Y todo lo demás se va a trazar con sombras. ¿Cuántos de ustedes han visto en los cómics, por ejemplo, la típica iluminación donde la sombra es vertical, aquí en esa zona del ojo? Sombras verticales. Las sombras verticales son la esencia de la iluminación que está colocada justo encima del personaje, justo arriba de la cabeza, de manera vertical. La iluminación totalmente encima del personaje. Y aquí ya podemos definir la zona de la ceja. A la izquierda, ceja a la derecha. Y la arruga entre las cejas. Y la zona de la nariz, muchachos, no se construye de manera natural. También vamos a generar una línea cuadrada, como más o menos los hombros del personaje anterior. En el centro de la nariz, en la parte de brillo, tiene una línea rectangular para darle la parte superior. Después hacia abajo es la zona plana, aquí es donde comienza la sombra. Lateral izquierdo, lateral derecho es el que más se ve. Hace esta parte también cuadradita. A la izquierda y a la derecha. ¿De acuerdo? No se dibuja de la misma manera. Cuando se quiere construir un efecto
de personajes mucho más agresivos, mucho más robustos o fuertes físicamente, tienes que diseñarlo por recuadros, líneas. No puedes dibujar una nariz redondita y tratarse de un personaje como Leónidas, por ejemplo. Si quieres realizar un superhéroe muy similar, por ejemplo, a Batman, pero Batman, aunque es no es del estilo violento, pero sí tiene un diseño bastante cuadrado, ¿no? Bastante cuadrado. La cicatriz, bueno, no es cicatriz todavía. Ándale como el Rey Fergus. Aquí entre la frente, pasando por el ojo y debajo del ojo del pómulo, aquí tiene una cortada que le hicieron. ¿Sí se acuerdan de la película, no? Donde le tiran con la espada y roza el casco y se ve así en cámara lenta cuando va con el filo de la espada cortándole o tocándole muy apenas la piel, pero el casco lo protege. Y después aquí, más que el diseño de la boca, que parece boca como máscara de Blue Demon, ¿no? Como la máscara de Blue Demon. Está trompudo, Leonidas. Está, aquí es donde, si se acuerdan de esa escena, ¿no? Donde ya al final, y no es spoiler, la película tiene más de 10 años ya. No es mi culpa si no la han visto. O no, ¿cuánto tienen? Es como el 2012, ¿no? 2010 por ahí. Es correcto, Aaron. Dice Aaron que le encanta que porque parece cómic. Precisamente 300 300 viene de un cómic de la historia de Frank Miller, el dibujo de ah, Todd McFarlane y Greg Capullo, y viene precisamente del cómic. Por lo tanto, nuestro estilo va a ser muy comiquero. Aquí en la parte de la barba, sencillamente vamos a rellenar. Puede ser con garabato, puede ser con mucho relleno, pero por favor trata de que el garabato sea lineal y desordenado. Es correcto, no se trata de hacer esa estructura realista. Frank Miller, sí, claro, es el creador de la historia. Precisamente Frank Miller está, si ves los créditos de la película de 300, ahí aparece Frank Miller como el productor o el de la idea original. Frank Miller. Y Todd McFarlane es el entintador junto con Greg Capullo, el dibujante y el que le dio el estilo precisamente a los personajes. Aquí la parte de la barba, totalmente lineal, muchachos. Presionen el lápiz, denle fuerza al lápiz. Y de una vez marcamos toda la parte de la frente, que aquí en la frente sencillamente vamos rodeando la línea del círculo principal. La circunferencia del círculo principal es de donde va a quedar exactamente la silueta del cabello de Leónidas. Exactamente sobre la silueta. ¿Ya se dieron cuenta? Y con esto rodeamos toda la frente, le damos la silueta. Y completamos con todo el relleno en la cabeza de igual manera. Sí, claro, o sea, la película de 300 está basada en el cómic, en un libro, vaya, en una historia de cómic. Primero lo hicieron en un cómic y después ya hicieron la película con actores, no al revés, como todas las de Marvel. Todas las películas de Marvel son basadas en los cómics.
Ahí está. Nos falta nada más sombrear, muchachos, definir primero al pómulo en el rostro y sombrear un poquito la parte de las mejillas. La zona de las mejillas. Aquí a la derecha está la parte del cráneo, la hendidura del cráneo aquí en la mejilla. En la frente también. Y bien importante, siluetea la luz. Esta imagen no, esta imagen es el de la película. Esta imagen es de la película de 300. Ahorita les pongo una escena de 5 minutos. La mejor escena de 300. Leonidas tiene una trenza. No recuerdo si en la barba tiene una trenza, pero sí en la parte de atrás. Aquí se alcanza a apreciar. No se define, por supuesto. Se queda como una rasta. Y la parte del cuello. Muy buena pregunta, Santiago. Dice, ¿por qué se llama 300? Levante la mano los que no conocen a Leónidas. Los que no conocen la película de 300. Perfecto. Voy a hacer una pequeñísima sinopsis. Pongan atención mientras vamos dibujando. Y ahorita les pongo una de las mejores escenas en la película para que se emocionen y así de que, y empiecen de que, oh, quiero ser un espartano. Ahorita les pongo una de las mejores escenas. Mientras vamos trabajando, por favor, principalmente después de haber hecho el rostro, ¿qué es lo que sigue, muchachos? Después de haber hecho el rostro, aquí sencillamente podemos hacer una separación. No se alcanza a ver el hombro, se ve primero la capa. Nos podemos adelantar con la zona de la capa y con 3 líneas podemos darle la terminación a la capa. 1, 2 y 3 líneas. El brazo, la mano está por enfrente, sí, pero la capa es demasiado simple como para poder terminarla en 3 líneas. Ahí está la parte de la capa. En la película, para los que no han visto la película de 300, les digo, es un cómic, es de 300 soldados. Leónidas es un rey de Esparta. Y los persas, hay un semidios que se llama Jerjes. Él es un semidios muy malvado. Y empieza a conquistar todos los pueblos. Y uno de ellos, de los que les faltaba por conquistar, era el pueblo de Esparta, donde vivía Leónidas con todo su pueblo y familia. Y los espartanos son hombres libres, hombres que nacen para ser soldados, tienen todos los oficios, pero los espartanos son 100% soldados. Cuando un niño nace, inmediatamente lo ponen a prueba en sus primeros días, en sus primeros meses, perdón, años. Imagínate el bebé, ¿no? Así con un arma. Bueno, en sus primeros años de vida, según en la película, si no me equivoco, a los que eran 7, 8 años, los mandaban a enfrentarse con la naturaleza, ¿no? Los que vimos la película, si se acuerdan. A los 7, 8 años los mandaban a que sobrevivieran. Y si sobrevivían, regresaban a Esparta y eran dignos de convertirse en soldados. Empezaron a conquistar los demás pueblos. Vamos a dibujar el antebrazo, por favor. El antebrazo tiene que ser como un vaso de plástico, como uno desechable. Mira, antes de dibujar el codo y la muñeca, ¿no? Se dibuja el antebrazo como un vasito, un vaso para tomar agua, uno desechable. Esto de aquí, mira. Sencillamente esto es lo único que te va a dar la formita para después dibujar la mano.
Entonces es un pueblo de soldados. Es un pueblo que ellos nacen para ser soldados. Y este semidios, Jerjes, empieza a conquistar muchísimos pueblos y se estaba acercando hacia Esparta. Y llegan los mensajeros, ¿no? Los mensajeros de los persas. Llegan y le dicen, oye, Leónidas, pues queremos tierra y agua, ¿no? Le van a pedir tierra y agua y pues era puro cuento. Lo que querían eran conquistarlos. Y es cuando la típica escena, ¿no? De que vienes a mi pueblo y me amenazas con robarme tierra y agua, amenazas a mi esposa y aparte quieres hacernos esclavos. Y dice, pues no, esto es Esparta y lo patea, ¿no? Y lo avienta a un pozo. Y después de eso, esa es una provocación, ¿no? Vamos a dibujar los dedos, por favor. Es una provocación para Leónidas y dice, no, pues esto no se puede quedar así. Y dice, junta a 300 soldados, junta a 300 soldados. Ándale, dice, las mujeres son las que tienen a los hijos, por lo tanto, las mujeres son las creadoras de los soldados, sí, las que crean los soldados. De que nosotros tenemos hijos soldados, hijos espartanos. Las mujeres también tenían muchísima este, participación. Dibujamos primero el meñique, por favor. Voy a hacer una división de 3 falanges en el meñique. Esta división de 3 falanges y dibujo primero la punta. Todo el diseño tiene que ser cuadrado. Todo cuadrado. Hasta los dedos tienen músculos. Dibujamos la uña para definir. Y entonces después de que van y amenazan al pueblo de Esparta, Leónidas es el rey y decide juntar a sus 300 mejores soldados. Tenían muchos más, miles, miles y miles, pero junta a sus 300 mejores soldados y todos los del pueblo lo van y lo critican, ¿no? Le dicen, oye, Leónidas, pero ¿a dónde vas? Vas a la guerra, no puedes ir a la guerra, Esparta no está en guerra. Y dice Leónidas, no, no voy a la guerra. Esos 300 soldados son mi guardia personal. Simplemente vamos a estirar las piernas. Y van y se topan con los persas. Y hay alguien más que escucharon que Esparta iba a la guerra y se quieren unir a ellos. Otro pueblo, creo que son los arcadianos, sí, sí, creo que son los arcadianos. Llegan y se quieren sumar a Leónidas. Oye, Leónidas, queremos sumarnos contigo. Y llevaban miles de soldados los otros tipos, los arcadianos. Y dice Leónidas, pero los asgardianos, no, esos son otros. Le llegan y dicen, oye, pero tú no tienes soldados, le dice Leónidas. Tú no tienes soldados, tienes miles de gente detrás de ti, pero ninguno son soldados, tienes muy poquitos soldados. Y dice el arcadiano, el líder, dice, ¿cómo? Pero si tengo más soldados que tú, traje más soldados que tú. Dice, no, no es cierto. Y le empieza a preguntar Leónidas a los arcadianos, a ver tú, elige uno al azar, ¿no? Y le dice, le pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio? No, pues soy herrero. Yo soy herrero. Y luego va con otro, a ver tú, ¿a qué te dedicas? No, pues yo soy carpintero. Y le pregunta a otro, ¿tú qué te dedicas? No, pues yo soy otro oficio, no, nada que ver con soldado. Dice, ¿lo viste? Yo tengo más soldados. Y voltea con sus soldados y le dice, soldados, espartanos. Dice, ¿cuál es su oficio? No, ¿cuál es su profesión? Creo que sí le dice. Y todos gritan, ¿no? El au, au. Y dice, ¿lo viste, Arcadiano? Traje más soldados que tú. 300 soldados son soldados 100% soldados. Y 300 de sus mejores soldados se enfrentan contra muchísimos, contra miles de persas y los hacen popó, así. Los 300 soldaditos espartanos
hacen popó a miles de persas, porque los 300 soldados espartanos eran soldados de verdad. Aquí vamos a darle detalle a la manga y a la mano por debajo únicamente. Hormigas contra arañas, ándale, no, más o menos. Ahorita les pongo, ahorita les pongo esa escena. Es una escena de 5 minutos. En la mañana también se las puse para que entiendan un poquito esa parte que les comento. Los 300 soldados espartanos se atrevieron a luchar contra miles de persas con tal de pelear su libertad. Ellos no se consideraban hombres esclavos, ellos no iban a ser esclavos de nadie. Y la estrategia de Leónidas era de que si los persas combatían a los 300 soldados y amenazaban a su rey, a Leónidas, y si mataban a Leónidas, toda Esparta iba a ir a la guerra. Y esa fue su estrategia. Entonces imagínate, si 300 soldados pudieron con muchísimos persas, mataron a Leónidas y miles y miles de espartanos se unieron y después de matar a su rey fueron a la guerra. Y ya se imaginarán, si 300 soldados los hicieron picadillo, imagínate miles de espartanos cómo los iban a dejar. Es correcto, sí, sí mataron a Leónidas. Por eso Esparta fue a la guerra. Pero fue una estrategia, un sacrificio de Leónidas. Vamos a dibujar el otro brazo. Únicamente no se alcanza a ver el hombro. Se observa el bíceps gigantesco, ¿no? ¿Ya lo viste? El super bíceps, más o menos como el mío, pero con los dos brazos y los dos chamorros y más o menos lo junto. Junto los chamorros y todo. Al tamaño de la cabeza, ¿no? Más o menos ese bíceps. Dibujamos primero el bíceps. El tríceps va por debajo. Marcamos la línea hasta el codo. Y después un óvalo para el antebrazo. Y otro vasito desechable del antebrazo hacia la muñeca. Y en esta escena es cuando Leónidas, hay un espartano deforme tipo Quasimodo que los traiciona y les dice la ubicación a los persas. Entonces rodean a los espartanos y ya quedaban bien poquitos, ¿no? Porque ya había habido varios días de batalla y se iban asesinando a los espartanos poco a poco. Y en esta última escena es donde Leónidas hacen una maniobra, ¿no? De engañar al rey Jerjes, al dios Jerjes. Y Leónidas se atreve a lanzarle precisamente esta flecha, esta lanza. Se atreve a lanzársela al dios porque dice, no, pues es que es un dios, no lo puedes matar, es inmortal. Y Leónidas era la oveja negra de la familia, ¿no? Que todo lo hacía al contrario, les llevaba la contra a todos. Y decía, bueno, pues si dicen que es inmortal, hay que poner a prueba su inmortalidad. Y el tipo le lanza esta flecha, esta lanza. ¿Y qué creen? Se lo lanza así a Jerjes. Y le pasó rozando a Jerjes por la boca. No lo mató, le pasó rozando y le abrió la mejilla. Y Jerjes se hizo popó.
De verdad, en la película se aparece así, Jerjes, su expresión es, se hizo popó. Dice así como Batman contra Superman, si sangre es humano, es correcto. Y está padrísima esa escena donde Leónidas reta y pone a prueba la inmortalidad de Jerjes. Dice, pues, sí, vamos a ver si es en realidad es inmortal. Y le avienta la lanza, ¿no? Híjole, Yaneli, es clasificación C. El cómic sí lo pueden leer. La película es para, yo creo que adolescentes y adultos, porque tiene demasiada sangre. Ahorita la escena que les voy a poner es una escena de las emblemáticas. Puedes ver el tráiler en YouTube, nada más el puro tráiler. Aquí generamos toda la sombrita, todo el alto contraste, ya vieron. Sí, ¿verdad? Las novelas gráficas son más todavía. Pero nada, yo creo que sí, sí, hay una versión con no tanta, con algunas partes censuradas, entonces yo creo que sí hay opción. Sombreamos todo el brazo, muchachos, únicamente, y con eso vamos a pasar al siguiente. ¿O quieren que les ponga el video primero? Nada más una escena de 5 minutos en donde... sí, todos. La escena de 5 minutos en donde se muestra precisamente esa parte de Leonidas, pero es la mejor escena de todas. Toda la parte derecha del personaje lleva sombra, muchísima sombra. Recuerden el alto contraste, la parte totalmente negra, negra, negra y blanca, blanca, blanca para la luz. Así es una escena del video nada más, una escena de la película. El bíceps súper gigantesco. Hay que, al momento de ir dibujando los músculos, se tiene que sombrear cada músculo. No nada más es ir dibujando por la vida. No, pero yo creo que sí, sí la... Está en Netflix, dice Mariano. Está en Netflix. Véanla acompañado de un adulto para que no haya ningún problema. Pero por la historia está padrísima la parte... O sea, en general la historia está padrísima. La historia es de un pueblo que se obtiene su libertad. Es de un pueblo espartano que obtiene su libertad sencillamente. Ah, qué padre me quedó. Bien emocionado. Está bien padre el personaje de Leonidas. Bueno, Elvis, cuando terminen hasta este punto, por favor. Batman contra Superman, fíjate que en él no me gustó. Batman contra Superman. Y menos por Ben Affleck. No sé si ustedes tengan un actor que odien. El mío es Ben Affleck y entre otros. Pero guácala Ben Affleck. Para mi gusto es un malísimo actor. Junto con, ¿cómo se llama este tonto? Ah, Nicolas Cage. Tom Cruise también, Tom Cruise.
Tom Cruise es súper exageradísimo. Nicolas Cage no tiene nada de expresión, es una piedra ese tipo para actuar. Ben Affleck, totalmente malo como actor. Jared Leto, pero es que Jared Leto no es actor, Juan Pablo. Jared Leto es un cantante. No, los que son actores, actores. Ben Affleck es el Batman actual. Ah, es que ya salió el otro Batman, ¿verdad? Este Toto Sonso, ¿cómo se llama? El vampiro, el de Crepúsculo, sí, está. Ojalá y sea buena la película, ¿eh? Ojalá y sea buena la película porque estoy asqueado totalmente de Ben Affleck. Pero para mí el mejor Batman en toda la historia es Christian Bale, el mejor Batman. Christian Bale. Pero sí, el Robert Pattinson, ¿no? Es el actual. Bien, muchachos, le voy a poner nada más 5 minutitos de ese tráiler y luego vamos a pasar para que descansen un poquito porque sí te duele la mano cuando presionas un poquito fuerte. Así que mientras le van dando las sombras o los acabados en ese, déjenme les muestro nada más un tráiler para, fíjate, nunca les doy un descanso, soy bien malo. Aquí están, pongan la atención. Ay, no, es la mejor escena de todos los tiempos. Algo no está impar, esa es cámara lenta. Ah, está padrísimo esta película. Tienen que verla en algún momento. En algún momento de su vida. Fíjense que es bien recomendable ver ese tipo de películas cuando estás enojado por algo. Vamos a realizar el último dibujo, como cuando te recomiendan desquitar a veces cuando tienes mucho coraje por algo, pues pegarle algo, ¿no? A un costal de box para soltar un poquito ese estrés. Vamos a dibujar el último ejemplo, muchachos. En el último ejemplo necesito que hagamos un diseño bastante simple, con formas, en un sketch con muchísimo alto contraste, y vamos a tener este diseño del samurái, pero lo vamos a colocar en la siguiente pose. Vamos a hacer una ligera combinación de formas. La pose de arriba, el samurái de arriba, y el diseño del samurái de abajo. ¿De acuerdo? Intentamos. El hecho es para poder simplificar un poquito más el diseño del traje. ¿De acuerdo? Empezamos y en este vamos a meterle un poquito de velocidad. Línea del rostro, por favor. Es correcto, vamos a hacer el traje más clásico, por favor. Línea del rostro, círculo del rostro más bien. Y repito, vamos a ir diseñando el personaje de abajo con la pose del de arriba, para que no tenga más que las líneas principales de la figura de la armadura. Aquí en la parte de la barbilla estamos utilizando la pose de arriba y el diseño de abajo. Me van siguiendo, por favor. Lo principal, que aunque lo vamos a hacer en un sketch, bastante simple, es el generar el alto contraste, por favor. El alto contraste en el diseño del personaje. Así que concentrémonos muchísimo en el diseño del traje del personaje de abajo. El samurái más clásico. Así es, Marcelo. Todo el sketch, por favor, métanle un poquito de velocidad y hagan lo que mencionábamos hace un momento sobre presionar o abrazar más fuerte el lápiz y poder realizar un trazo más violento. ¿A poco no se emocionaron con la de Leónidas?
les alborotó el corazón, ¿no? Así como que se les aceleró un poquillo el corazón y eso les va a ayudar precisamente a hacer esto. Y de hecho no es tan sangrienta, porque vaya, las imágenes no son tan crudas, a diferencia de otras. Sí, sí tienen una muy bonita fotografía y así sí lo vieron. Muy bonita fotografía, una fotografía muy, muy, muy limpia. No son películas que tengan así un sentido muy grotesco. No, es bastante artística. Recuerden, el diseño es el traje de abajo. Lo que me interesa más es el diseño del traje más que la anatomía del personaje. Y sobre todo el dinamismo, sobre todo el dinamismo de los en la pose. Por ejemplo, aquí ya tengo la pose, repito, es la de arriba, por lo tanto, inmediatamente después de dibujar el rostro, vamos a formar desde el hombro, y aquí voy generando el traje de abajo, de manera muy simple. Me van siguiendo por si no tienen mucha idea de cómo ir construyéndolo. Aquí está el hombro, después el bíceps, el tríceps, la parte del codo, el antebrazo, es otro ovalito para darle grosor, pero si observamos la armadura de abajo, aquí se forma esta pieza. Más cuadrada. Aquí en el puño, si exageramos un poquito más la forma, hay 4 recuadros para 4 dedos. Cuatro recuadros para 4 dedos y se alcanza a apreciar 1 y 2 falanges únicamente. Solo 2 falanges se alcanzan a apreciar y estas aquí es donde lleva la sombra principal. El dedo pulgar. Aquí la parte de la empuñadura en la espada. Y el largo de la katana, ¿no? Que aquí pueden exagerar también un poquito en función a la forma principalmente y con sombra. Si observan la pose de arriba, uy, sí, la de 47 Ronin. Fíjate que esa sí me gustó. La que no me gustó, les digo que es la de aunque estaba muy padre la película, pero quitando al actor hubiera estado mejor. La del último Samurai con Tom Cruise. Todo iba muy bien hasta que actuaba Tom Cruise en la película. La del último Samurai. Y la de 47 Ronin con Keanu Reeves. Esa también está padrísima. Aquí la parte del abdomen. Es correcto, Marcel, es el último dibujo. La zona del abdomen, la espalda alta. Y observen que una pierna va hacia abajo, hacia el frente. Ah, fíjate, de eso no supe, José. Aquí observen la parte que es como una falda en el traje. Voy a primero colocar el boceto de esqueleto para que
podamos visualizar la posición de la pierna. Ya la vieron, aquí está un pie y el otro va por detrás y por debajo. Acá está el otro pie. Está uno, son dos y son tres. Traten de practicar muchísimo, muchachos. Les recomiendo bastante que practiquen muchísimo esto que estamos haciendo, la parte del sketch, en cualquier dibujo. En cualquier dibujo, practiquen muchísimo esto porque les va a dar bastante soltura en sus dibujos. La parte del sketch es una respuesta rápida entre su cerebro y el papel. Aquí los piecitos como tortuga ninja. La chancla, ¿no? Las patas de gallo. Les digo, esto por mucho es el alma del dibujo. Cuando tienes una interpretación bastante clara, no importa cuántos trazos le des en tu dibujo o en tu personaje, siempre y cuando las formas sean bastante traídas de tu mente o tal cual como lo vas interpretando, es por mucho parte de lo más importante cuando se trata de bocetear. La otra manita que va por detrás. Acá se alcanza a ver la otra mano. Dedo pulgar. Cada uno de los dedos. Dice una pregunta, ¿cómo puede mirar al otro lado, hablar y dibujar al mismo tiempo? No lo sé. Yo tampoco lo sé. Yo creo que se le llama hambre. Porque si no lo hago, no como. Aquí, por ejemplo, ya está la parte de la pose. Y lo demás es... Dice, yo por lo regular saco un poco la lengua cuando dibujo. Y con la lengua agarra el borrador, ¿no? Es para equilibrar. Para equilibrar la cabeza, ¿no? Bien, y todo lo demás, muchachos, traten de buscarle el contraste en el personaje. Aunque sea, repito, aunque sea un dibujo bastante revuelto, con líneas muy duras, con líneas cuadradas, traten de practicarlo. Esto les va a dar mucha soltura y entre mayor practiquen esta parte del sketch, más facilidad va a ser para cuando comencemos con un dibujo muy entero. Generar una idea principal es lo más importante y después ya puedes ir detallando poco a poco en base a la base en el boceto. Así que les recomiendo muchísimo. No sé cuántos de ustedes todavía, antes de comenzar la clase, hagan circulitos, practiquen y calienten un poco antes de la clase. Si lo haces, es de lo mejor que puedes hacer antes de iniciar una clase. Practicar con circulitos, aunque se escuche así muy simple, muy tonto, de pues ¿para qué hago círculos? No, es como un calentamiento. Es como cualquier ejercicio. Primero tienes que calentar. Primero tienes que calentar para poder practicar algún deporte. Dice, a la clase de óleo las vamos a estar juntando con estas clases, Axel, porque en las últimas transmisiones tuvimos muchísimos problemas de conexión con Facebook. Como lo hacíamos por Facebook,
Facebook siempre es bien traicionero. Entonces hacíamos una transmisión y se nos cortaba o se trababa. Y luego después se nos fue la luz como 2 veces. No sé si supieron, acá en Monterrey estuvo lloviendo muchísimo. Y llovía y se nos iba la luz. Entonces, tengo una pequeña batería para la luz, para las computadoras, para la computadora, pero aguanta muy poquito tiempo. Y pues se iba la luz y pues no gastaba la batería, prefería para la clase. Y entonces pues tenía que sacrificar, ¿no?, la clase de óleo, que era gratuita. Y mejor vamos a ponerlas precisamente en este taller. Ya están unas ahí agregadas en el temario. Las pueden ver en el post. Recuerden que todos los días se va actualizando el temario y vamos agregando nuevas fechas para los que les interese continuar. Y si no estuviste el día de ayer, les voy a dar nada más un pequeño anuncio. Muchas gracias para todos los que han contratado más de una clase y que quieren seguir practicando. Recuerden que ese taller es permanente, todos los días se agrega una clase nueva, pero va a haber un término de fechas hasta el 19 de diciembre. El 19 de diciembre es el último día programado para nuestras clases. Y ya después de ahí no sabemos todavía en qué fecha vamos a iniciar otra vez en enero, que es muy seguro que vamos a seguir con el taller en línea. Pero si quieres contratar más clases, únicamente puedes contratar hasta antes del 19 de diciembre. Así que para que lo tomen en cuenta, y si quieren seguir con más clases, dice, ayer domingo no hay clases, los domingos no hay clases, son solamente de lunes a sábado a las 10:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Pero los sábados, de lunes a sábado. Me quieren poner a trabajar en domingo. Tranquilos, muchachos. Ya notaron la característica de este estilo, muchachos. ¿Cuál les gustó más? ¿El primero, el segundo o el tercero? El de 300, el de Leónidas. Bien, muchachos, hasta aquí le vamos a dejar. Espero que les haya gustado, que hayan practicado muchísimo la parte del alto contraste. Completen el primero, completen el primer soldado para que puedan ya tener un dibujo entero.